¿Cómo están, hermanos amados? Vamos a ministrar una vez más de la palabra del Señor. Los invito a buscar en Filipenses, el capítulo 2, desde el versículo 19. Allí hay una hermosa carta que vamos a estar tocando en esta oportunidad. Aprender algo muy importante o recordar algo que ya la palabra nos está hablando sobre lo que sería nuestro servicio, nuestro vivir en el Evangelio. Filipenses, el capítulo 2, desde el versículo 19, la lectura de la palabra del Señor, nos dice de esta manera: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba de vuestro servicio por mí. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Ya hemos hablado mucho de las cartas del apóstol Pablo y de Pablo mismo. En el video anterior yo referí algo sobre su conversión. En esta oportunidad, una de las cartas en la que el apóstol está escribiendo, seguramente desde Roma. Hay una mención en la carta que él está allí con tristeza y que de alguna manera está valiéndose de la buena voluntad de aquellos colaboradores directos. La Biblia nos está marcando en esta hermosa porción acerca de 4 hombres que son como ejemplo. Dios los ha puesto allí como alguien digno de imitar, crecer en la vida cristiana, crecer en el servicio, observando el ejemplo marcado en esta porción de la Escritura. Dije 4 hombres. El primer hombre sería el más perfecto de todos, o mejor expresado, el perfecto hombre, porque Filipenses está describiendo de este primer hombre que voy a mencionar. Lo que Pablo aquí está diciendo que 2 colaboradores suyos, Timoteo y también Epafrodito, tenían el mismo sentir que él tenía, o sea que Pablo tenía por la obra de Cristo. Y comienza Pablo a escribir allí de este mismo capítulo, desde el versículo 5, cuando dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y allí está el primer hombre, Cristo Jesús.
cuando el ángel Gabriel instruyó a la mamá, a María, todavía Jesús no había sido gestado en su vientre, la instrucción era, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Termina la expresión del ángel y también dice, también se llamará Emmanuel, ¿no? Que significa Dios con nosotros. Es interesante el sentir a lo que el apóstol Pablo está apelando que debemos imitar de Jesús. Desde ese versículo 5 que mencioné de este mismo capítulo, cuando se nos dice que debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y lo podemos estar comparando con la expresión paulina, así cuando está hablando de Timoteo, que no todos los que sirven al Señor, que son obreros del Señor, podemos agregar obreros en congregaciones locales, tienen el sentir de Cristo o el sentir de aquel ministerio o aquel hombre como pastor que está allí ministrando lo de Dios para la gente. Ministrar es dar. Nadie puede dar lo que no se tiene. Y cuando se trata de ministrar de Dios, lo primero que tenemos que hacer es recibir de Dios. Y cuando recibimos algo de Dios, también viene la comisión divina de compartirlo o que sea para el desarrollo de nuestra fe. Todos tenemos que crecer en esta gracia. A ver cómo suena esta expresión. Antes de ser siervo de Dios. Qué bueno es haber aprendido a vivir como hijo de Dios. Antes que siervo, hijo. Porque nunca voy a dejar de ser hijo de Dios. En el peor de los casos puede ser que deje de ser siervo de Dios, pero todavía soy hijo de Dios. Descarriado o no, pero sigo siendo hijo de Dios. El servicio cristiano es algo así como una noble profesión, la más noble de todas las profesiones que hay aquí en la tierra, porque se trata de ministrar las cosas que Dios confiere, que Dios te da y que Dios te regala el don para que lo sepas utilizar. Es bueno recordar que un don o un talento lo tiene cualquiera, hay que descubrirlo. Y si uno conoce al Señor, si uno está en el camino del Señor, entonces el Espíritu Santo va a trabajar para que nosotros entendamos qué es el talento, la capacidad o el don, como estoy mencionando, que Dios nos proveyó para servirle, para honrarle. El sentir de Cristo es lo primero. Y el primer hombre que menciona esta carta es Cristo Jesús. Y está hablando acerca del renunciamiento. Dice, siendo igual a Dios, no se aferró como cosa a no dejarlo. Dejó su gloria. Recordamos San Juan 17, cuando el mismísimo Jesús intercedió por todos los discípulos. Lo primero que le pide es, Padre, que puedas glorificarme con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hay gente que no le gusta pensar que Jesús es Dios encarnado. No voy a hablar sobre los problemas doctrinales de mucha gente que tiene esta tesitura, que Jesús es igual que nosotros, que no es divino. Bueno, no sé qué interpretan de la palabra, pero en la palabra está bien clarito. Dios tomó forma humana y está marcando quien niega que Jesús es el Hijo de Dios, pasa a representar el espíritu del anticristo. El espíritu que niega la preexistencia de Jesús, que niega la deidad de Jesús y que niega, por lo tanto, también la redención provista por Dios a través de su amado Hijo Jesús. Niega el amor eterno de Dios reflejado en Jesús.
De alguna manera, el sentir de Cristo en nosotros nos hace ver que de alguna manera Dios es glorificado cuando vamos en pro de la unidad, cuando vamos en pos de los pasos del Señor, siguiendo sus pasos. Tanta literatura cristiana, ¿no? Con el mismo título. Hay un libro muy hermoso que se llama así, En sus pasos, y está hablando la temática de cómo seguir al Señor y cómo estar 100% seguro que estamos en su bendito camino. Dejó su gloria bajo este mundo necesitado. La lección. Dios no vino a formar un exclusivo y rentado club de santos. Lo que tenemos de Dios, Dios lo ha dado para que lo compartamos. Se trata de gracia de salvación. Y en esa gracia, todas las benditas promesas y su cumplimiento. Las promesas que Dios nos legó por su palabra santa. Lo primero que tiene o tenía que hacer el pueblo de Israel, está allí en Deuteronomio, las palabras pertinentes. Conoce pues, Israel, que Jehová tu Dios es Dios fiel. Fiel que cumple lo que promete. Fiel para estar dándose cuenta, recordando la debilidad humana, que a pesar de esa debilidad, si ve un corazón receptivo, Dios envía por misericordia mayor gracia para que sea superior a cualquier debilidad, que sea superior a cualquier pecado y haya oportunidad de estar a cuentas con Dios. Dice la Escritura, hijito, abogado tenemos precisamente en este hombre que estamos mirando, en Jesús. Que si hay alguna debilidad, que hay algún yerro, hay que reconocerlo en la presencia de Dios y dejar que la luz del Espíritu Santo de Dios ilumine el entendimiento para tener una idea perfecta qué es lo que aconteció y por qué sucedió tal defecto, tal situación que se puede considerar como pecado. Pero la considera Dios, porque todos nosotros tenemos una manera de ver, una manera de pensar, e inconscientemente pensamos que lo nuestro es superior a los demás. Ese no es el sentir de Cristo. Cristo, siendo lo máximo, se humilló para hacerse hombre, y dice la Escritura, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vaya ese sentir, ¿no? Santiago, el que escribió una de las cartas que se conocen como Carta Universal en la Biblia, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hay situaciones en la vida, y no estoy hablando de una vida en el hogar, sino en la vida de servicio en la sociedad, en que todos los ataques del maligno pretenden no solamente atosigarte, pretende anularte, que dejes esa bendita comisión divina de proclamar las bondades del reino de Dios y todo lo que Dios ofrece en su evangelio. Bueno, si tu corazón es humilde en la presencia de Dios, jamás el diablo se va a reír y jamás el diablo va a ganar algo contra algún siervo de Dios. Porque está el sentir de Cristo. Es darle absolutamente toda la gloria y la honra. Después de marcar el sentir de Cristo, Pablo está poniendo su sentir por la obra del Señor, por el Evangelio del Señor, para la extensión del reino de Dios a donde Dios lo dirige. Todo eso lo vemos en el tratado de Hechos de los Apóstoles. El que más trabaja, el que más viaja, el que más planta iglesia, el que más realiza milagros, precisamente es él, Pablo. Y lo hace porque hay un corazón agradecido a Dios. Llega a expresar Pablo en el capítulo 1
de este libro. Algunos predican a Cristo por contención. No lo hacen de la manera que Dios espera que se haga, pero el Evangelio es predicado. Y Pablo llega a decir, bueno, no obstante el Evangelio es predicado, el Evangelio es dado a conocer. Pero sería muy interesante y para mayor gloria de Dios, hacerlo de buena gana. Hacerlo porque uno aprendió a sentir el mismo sentir de Cristo y de tantos hombres y mujeres que a lo largo de lo que va la historia de la humanidad tomaron esta bandera y proclamaron el bendito Evangelio de Dios. Si uno estudia un poco de misiones y la historia de la iglesia, se va a asombrar de los hechos asombrosos que muchísimos hermanos nuestros en el pasado, valiéndose de la fe y teniendo el mismo sentir de Pablo, que el Espíritu Santo da y lo hace parecido no solamente al de Pablo, sino también al de Cristo, se hicieron proezas, se hicieron grandes cosas. Algunas expresiones que nos han llegado a la actualidad. Un tal Guillermo Carey dice, bueno, si conoces al Dios Todopoderoso, al Dios maravilloso, al Dios extraordinario, al Dios grande, bueno, también debes emprender grandes cosas para este gran Dios. Podría hablarte de muchas expresiones de misioneros lejos de su tierra, lejos de la comodidad que su propia sociedad les brindaba. Algo los cautivó, algo los impulsó a salir de esa comodidad para llevar palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Y muchos han sufrido penurias y hasta han muerto en el campo misionero. ¿Cómo vamos a ver? El cuarto hombre de los que les quiero referir de esta carta. Como Pablo. En la segunda carta escrita por Pablo a los Corintios, está marcando una lista impresionante de calamidades que tuvo que enfrentar y las venció. Hasta ser apedreado y ser declarado muerto, lapidado. Pero todavía no era su tiempo y Dios lo levantó. Cuando iba a comparecer delante del César en el viaje, un terrible naufragio. Pero él supo dar la seguridad como fiel siervo del Señor. Cuando el capitán, que llevaba presos juntamente a Pablo, a otros más, para Roma, la orden del capitán que iba a salir era, bueno, el barco se hunde, que los presos no se escapen, hay que matarlos todos. Entonces Pablo dice, anoche estuvo conmigo el ángel de Dios a quien sirvo, y él me ha dado la seguridad que ninguno va a morir. No dijo, yo he intercedido y he pedido por el pasaje que está en el barco. A veces lo material, efímero, aparece y desaparece. El barco se iba a destruir. Se lo había dicho también el ángel. El barco se pierde, pero te concedo la vida de los compañeros de viaje. Y en esa seguridad, Pablo le dice a este capitán, no mates a ninguno, porque el ángel de mi Dios, del Dios a quien sirvo, me ha dicho que ninguno va a morir. Siempre el Hijo de Dios recibe revelaciones de Dios. Tiene la certeza y la convicción de lo que Dios está llevando o va a llevar a cabo. Ahí está Pablo, compareciendo o pronto para comparecer una causa judicial, por supuesto armada contra él, con mentiras, con engaños, y está en Roma. El último capítulo de Hechos de los Apóstoles dice que se le concedió a Pablo vivir con libertad, por supuesto con custodias del ejército romano,
pero tenía libertad de hacer lo que quisiera hasta que el César le concediese la entrevista. Indagando un poquito en la historia, todos aquellos que esperaban la corte con el César de presidente de esa corte, tenían esta comodidad si eran ciudadanos falsa o injustamente acusados, como Pablo. Se nos dice que aproximadamente 2 años estuvo Pablo viviendo en una casa alquilada y no dejó de predicar el Evangelio en esos 2 años. Y el Estado te proveía la casa, pero arreglátela con el sustento. Por eso Pablo llega a mencionar en este capítulo el cuarto hombre. Después vamos a hablar un poquito de Timoteo. ¿Me sigue? Jesús, Pablo, sería Timoteo el tercero, y el cuarto que menciona es Epafrodito. Epafrodito llevó el sostén económico, una ofrenda que los hermanos de Filipos recaudaron para Pablo. De Filipos hasta donde estaba Pablo, más o menos unos 1200 kilómetros. Y no había aviones. 1200 kilómetros, para tener una idea, es un viaje de Buenos Aires hasta Salta o Jujuy. Y en avión uno puede hacerlo el trayecto en 1 hora y media, un poquito más, 1 hora 40, según dice el itinerario de vuelo de cualquier aeronave. Pero en ese tiempo no había aviones. El micro uno puede, depende de la compañía y de las paradas, de 24 a 30 horas de viaje. El micro. Imagínate a lomo de mula o caballo, o caminando. Y si daba la situación geográfica, por vía marítima, un barco. Estamos hablando que ese tal Epafrodito llegó donde estaba Pablo. Y Pablo testifica de él. Testifica de una manera tan especial. Y está diciendo, como dice, de su amado hermano en la fe, y que dice, como hijo mío, Timoteo, que tiene un sentir especial por la obra de Cristo. Lo mismo de este Epafrodito. De Jesús conocemos su origen y conocemos su nacimiento, su niñez, parte de la adolescencia y su ministerio. De Pablo, varias veces se repite su testimonio y su gran obra en la extensión del Evangelio. De Timoteo, bueno, las cartas de Pablo a Timoteo y algunas menciones en la carta como esta, que tenían un sentido muy especial por Dios, su amada obra, y también por los hermanos. No podemos amar a Dios y odiar a los hermanos. Tampoco podemos amar la obra y odiar a Dios. Está todo dentro del mismo combo. Dios y su obra. Su obra es la iglesia. Y la iglesia está compuesta por hombres y mujeres que fueron encontrados, fueron hallados y fueron lavados. Y comienza un proceso tal para que sea digno de participar de la iglesia de Dios. Y mira qué proceso. Cuando Cristo venga por su iglesia, dice, se lleva a su iglesia amada, una iglesia sin mancha, una iglesia fiel. Mira cómo tiene que trabajar el Espíritu Santo de Dios. ¿Sos fiel? ¿Sos perfecto? Por lo menos tener el corazón para honrar a Dios y serle fiel. Lo demás, el Espíritu Santo lo va trabajando continuamente. Y vaya que tiene que trabajar, porque cada cabecita es un mundo. Y de ahí que parecido nunca es lo mismo. Pero sí en todos, si hemos abierto el corazón por la fe, está trabajando el Espíritu Santo de Dios. Y sabrá Dios más que nosotros qué cosas tiene que pulir, qué cosas tiene que sacar. Estoy hablando como hijos. Pero ese proceso es mayor cuando
cuando estoy enrolado o cuando estoy trabajando para Él. Dios espera ver en cada obrero suyo el sentir de su amado Hijo Jesús, el sentir de tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia hasta ahora, o hasta vos, se ha hecho la obra de Dios. Dios no va a cambiar de métodos. Dios nos acondiciona o reacondiciona o nos prepara o nos perfecciona para que actuemos siempre con las armas de Dios, con las armas de nuestras milicias, que no son carnales, claramente dice la Escritura. No son carnales, esas benditas armas espirituales nos ayudan para que podamos estar trabajando para la gloria y honra de su santo y bendito nombre. A ninguno tengo del mismo sentir que Timoteo. Así Pablo está diciendo que, primero recuerden, Timoteo y Pablo trabajando allí en Filipos. Acuérdense cómo servimos al Señor. Como padre e hijo. Se ve que era esa empática relación amorosa, ¿no? De padre a hijo. Porque hoy podemos conocer padres e hijos que no se llevan bien. Podemos conocer hermanos de la misma sangre que no se ven, no se hablan y se odian. Qué diferente si está el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos hace valorar más allá de lo que tenemos en común, como en este caso las líneas del parentesco llevando la misma sangre. Pablo dice, acuérdense que nosotros servimos a Dios como padre a hijo. Interesante es permitir que el Espíritu de Dios trabaje. Timoteo, tal vez guiado por el ejemplo de su madre y de su abuela, que la Biblia está diciendo así, y resalta Pablo cuando le escribe las cartas pastorales, siempre con una fe que viene del cielo. Es lo que se menciona ahí en las cartas paulinas a Timoteo, la fe no fingida. El ejemplo que habitó en tu abuela, Loida, y en tu madre. Recuerda, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recuerda lo que de la niñez has aprendido y sabiendo de quién has aprendido. Qué interesante es seguir los ejemplos que Dios nos pone en la vida. Porque también la Biblia está hablando de otras personas, como un tal Joás de la lista de los antiguos reyes de Israel. Él fue un rey que supo honrar a Dios, pero había allí una condición. Tenía el sumo sacerdote llamado Joiada que le instruía y que le hacía entender qué era lo mejor para honrar a Dios. Pero acá está el problema. El tiempo de vida de Joiada se acabó y Dios se llevó al sumo sacerdote, al mentor, al instructor, al tutor, Joiada, y dice la Biblia, cuando Joiada no estaba más como su consejero, como instructor, dice Joás se apartó e hizo lo malo. Interesante es poner la voluntad, y más que la voluntad, la vida misma en las manos de Dios para serle fiel a Él y a los ejemplos que en vida nos ha dado. No te quedes con la última expresión o las últimas circunstancias de cualquier vida que conozcas. Mira a Dios, busca a Dios, camina con Dios y sirve a Dios. Allí está, de dónde arrancamos. Hermanos, les mando a Timoteo, porque él tiene un gran amor por ustedes. Y ustedes reconocen el servicio. Pero, mientras tanto, sigan orando, que yo también quiero verles. Y parece que Dios contestó la oración, porque Pablo fue absuelto del primer juicio, quedó en libertad. Y él testifica de eso y glorifica a Dios en las cartas
Y aquí está diciendo, me encomiendo sus oraciones. Pero también les mando a Epafrodito, hombres como él, hombres como ellos, deben valorar, deben servir. Y no me voy a detener mucho en eso de aprender a valorar a los que realmente conocen al Señor. Porque en todos está el Espíritu Santo de Dios trabajando para enseñarnos bien la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Y recuerdo a lo que el Espíritu Santo instruyó al profeta Malaquías en lo referente a la boca de los que sirven al Señor. Debe guardarse porque el pueblo de esa boca va a buscar la ley de Dios. Y si de alguna situación Dios está pendiente, tener la seguridad de todas. De todas. Pero como seres humanos se nos olvida muchas veces honrar a aquellos que nos ministran la palabra del Señor. Y estamos contra la palabra. Porque de hacer bien y de la ayuda mutua es muy importante. Pero mayormente a los de la familia de la fe. Y en forma especial, la Biblia dice, aquel que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Jamás debes de olvidarte de quien te ministra la palabra del Señor. Y si realmente el Espíritu de Dios te bendice, comparte las bendiciones de Dios. Y vas a descubrir esto, que tal vez en forma teórica lo sabes. Dios no se va a dejar ganar en generosidad. Y aprendes algo que en el servicio cristiano, lo prioritario es dar lo que recibimos de Dios. Epafrodito servía mucho al apóstol Pablo, porque hay un versículo de los que leímos, donde Pablo está describiendo, así en pocas palabras, quién era Epafrodito. Dice claramente en el versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ministrador de mis necesidades. Mensajero de ustedes. Compañero de milicia. ¿Me va siguiendo? Pero mira esto, mi hermano y colaborador. No necesariamente está resaltando hermano en la fe. Que Dios nos enseñe a tener este sentir por lo que están hoy, al igual que nosotros, compañeros de milicia, militando activamente en la milicia del Señor. Aquella figura Paulina, sin duda alguna, está recordando la vida en el servicio militar de Roma, de los legionarios. Cómo aprendían a valorarse. Y se enfrentaban juntos una batalla, y si sobrevivían, más se valoraban. Se dice que en el peligro afloran las amistades. Y si uno sobrevive, es como hermano del peligro, hermano nacido en circunstancias tristes. Pero que supieron fortalecerse, que supieron y sufrieron a la vez. El mismo peligro. Lo enfrentaron y lo vencieron. Compañero de milicia. Si uno recuerda las palabras del apóstol Pedro, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que no olvidemos que en todo el mundo sucede lo mismo. Quien está en la fe está como posible víctima de los peores ataques del maligno. Pero Dios nos libre. Y es bueno recordar cómo león rugiente. Jesús, quien está con nosotros, es el verdadero león de Judá. Y no como león de Judá. ¿Me va siguiendo? ¿Ve la diferencia?
Entonces tenemos más a nuestro favor para aprender a vivir con el sentir de Cristo. Dar continuamente, pero dar lo que Dios pone en el corazón, dar lo que Dios nos faculta a dar y ministrar. Si uno quiere hablar del éxito en el servicio de Jesús, bueno, ese éxito, entre comillas, también lo puede encontrar en la vida de oración de Jesús. Cuando uno lee el Evangelio, algo de la vida de Jesús se va a sorprender. Y Jesús se apartaba y oraba. Y Jesús se pasó la noche orando. Antes de un milagro realizado, Jesús tomó la fuerza, tomó la gracia, tomó la gloria, tomó el poder, pero también la debida instrucción. ¿Qué hablar y cómo hacerlo? Ahí está, compañero de milicia. He investigado un poquito sobre Epafrodito y no era de origen judío. Algunos refieren que era natural de una ciudad en Frigia, una región de todos los alrededores a Judea. ¿Y de dónde aprendió el Evangelio y de dónde Pablo saca que era fiel ministro de Jesucristo? Bueno, la única referencia bíblica que tenemos está en Hechos, cuando dice que el Espíritu Santo vino como un viento recio. Todos los que estaban en el aposento alto, dice, recibieron capacidad de hablar lenguaje del Espíritu, nuevas lenguas. Se les aparecieron como lenguas de fuego, dice, sobre ellos. Hubo un viento y un terremoto. Y todos los que estaban allí en Jerusalén, en vísperas de un gran acontecimiento festivo, se sorprendieron. Y más cuando el mismo Espíritu los capacitó para que entiendan lo que el apóstol Pedro comenzó a hablar, de lo que había sucedido. Y había gente de muchas localidades y entre ellas gente de Frigia también. Y probablemente ahí estaba este tal Epafrodito. Epafrodito es un nombre muy singular. Uno, si tiene en cuenta la mitología romana y la griega, allí está una diosa, Afrodita, o la Venus de los romanos, la misma diosa. Y Epafrodito, si uno ve el origen griego, el origen de este nombre, es un nombre compuesto. Prefijo ep, que significa para. Y el final, el sufijo, las palabras finales de este compuesto, precisamente hace alusión al nombre de Afrodita. Así que el significado literal sería consagrado para Afrodita. Pero llegó el Espíritu Santo de Dios y lo regeneró y le dio un nuevo sentir, le dio nueva inteligencia, le dio nueva capacidad para que Epafrodito entendiera quién era realmente la divinidad. Y lo que Epafrodito entendió sobre la divinidad, que no era una mujer. El Espíritu Santo le dio capacidad para saber que Dios es Dios invisible y que Dios es espíritu. Y entendió el mensaje del apóstol Pedro y aceptó a Jesús y se bautizó y fue lleno del Espíritu Santo antes de bautizarse en agua. Y allí el sentir nuevo es: hay que compartir esta gracia, hay que llevar este fuego, hay que llevar este conocimiento. No había leído a Jeremías todavía, Epafrodito, pero Jeremías
resalta que la gloria del hombre es el conocimiento de Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, ni el rico en sus riquezas. Alábese en esto el que tiene que alabar, en conocer y entender quién es Dios. Entonces salió como Pablo con una comisión que el Espíritu Santo de Dios le hizo entender. Y era fiel ministro de Jesucristo, al punto tal que Pablo llega a decir, mi compañero de milicia. Estamos en lo mismo, con el mismísimo sentir que honra y glorifica a Dios. Y que a la sazón ustedes lo enviaron con una gran ofrenda. Pero hay un problema. Mi compañero, mi hermano, mi amigo está angustiado. Porque ustedes se enteraron que él se enfermó y que estuvo a punto de morir. Pablo dice, sí es cierto, se enfermó y estuvo a punto de morir. Y no es difícil de entender que tal vez en ese viaje para llevar la ofrenda de la iglesia de Filipos a Roma, en el camino, se enfermó. Porque las condiciones sanitarias de la época no eran las mejores. Hoy con todos los adelantos que tenemos, estamos en un brete con el tema de lo que produce esta pandemia. Y eso que tenemos, mejor medicina, supuestamente. ¿Se habrá agarrado alguna infección? Semejante viaje de 1200 kilómetros, ¿a dónde paró? ¿Qué comió? ¿Qué bebió? Muchos se embarcaban en un viaje al cual no llegaban, se quedaban en el camino. Como Pablo menciona, dentro de las penurias que él enfrentó, asaltado varias veces. Bueno, algunos recordará que el Imperio Romano hizo muchas calzadas, muchos caminos, mejoró la comunicación por esos caminos, pero lo que pasaba a la vera del camino no se dice nada. Por ahí recordarás haber visto alguna película, alguna serie del pasado del Imperio Romano, los largos caminos, también las hosterías, las posadas, los peligros en el viaje. Algo de eso habrá enfrentado. Pero iba en comisión. Y dentro de lo que es la voluntad de Dios, Dios le proveyó la gracia para que su cuerpo experimentara sanidad. Y venció, y llegó, y estuvo con Pablo. Y ahora Pablo se entera porque Epafrodito le dice, tengo mucha preocupación por los hermanos en Filipo. Sé que les llegó la información de que enfermé, que estuve a punto de morir. Y estoy angustiado porque tal vez los hermanos piensan que estoy muerto. Y Pablo dice, sí, es cierto. Vuelve a ellos. Lleva esta carta. Mandó la carta y dice, Pablo, oren por mí porque yo también quiero ir. El sentir de Cristo, el sentir de Pablo, el sentir de Timoteo, el sentir de Epafrodito, que como una información más, Epafrodito es lo mismo que Epafras en la Biblia. Epafras es el nombre más romanizado que Epafrodito. Y también, para ampliar el conocimiento, ese nombre, tanto Epafras como Epafrodito, era muy común en ese tiempo, como ahora sería Carlos, o Francisco, o Miguel, de los que conocemos. Así que no siempre cuando aparece en la escritura el nombre de Epafras o Epafrodito es la misma persona. Dios en su infinita misericordia proveyó a través de estos 4 hombres que resalta la carta a los filipenses. ¿Cómo debe ser el sentir en el cristiano? Amas a Dios, te felicito. Sigue a Dios, pero también aprende a servir a Dios. Pero hazlo con el sentir de Cristo.
estás en una posición un poquito mejor que cualquiera que todavía no está en la fe, no es para vanagloria, es para la gloria de Dios. Es decir, Dios lo ha hecho y Dios puede hacer lo mismo y más, si crees, si lo aceptas de todo corazón. Cuando me refiero si estás en una mejor posición, no solamente es en lo espiritual, también es en lo económico, porque Dios te bendice y te da el criterio más que suficiente para que aprendas a ser fiel administrador absolutamente de todo, de lo espiritual, de lo material y de lo físico. Lejos de Dios se pierde todo esto y se pierde tiempo. En el camino de Dios, Dios nos enseña a redimir el tiempo, a cuidar el tiempo de vida y cuidar y ser sabio en la administración de todos los bienes que Dios está otorgándonos. Entonces, sabes a ciencia cierta cómo honrar y cómo glorificar a Dios en todos los aspectos de la vida. Pero como resalto ahora en el servicio a Dios. Mira, la iglesia del Señor siempre crece, no se detiene. La iglesia del Señor siempre se perfecciona. La iglesia del Señor siempre bendice. Porque la cabeza de la iglesia, que es Cristo, está marcando cuál es el sentir que se debe tener y practicar si estamos en su cuerpo, que es la iglesia. No hay otra cosa. Por eso los ejemplos. Primero Cristo, después Pablo, después Timoteo, después Epafrodito. Creo que tienes las bases más que necesarias como para investigar un poquito más, indagar un poquito más sobre esta temática y aprender en la bendita guía del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es tu sentir para la obra del Señor? ¿Cuál es tu sentir en la obra del Señor para quien te ministra la palabra del Señor? ¿Y cuál es el sentir dentro de la obra del Señor para con los hermanos en la fe? Y lo último, ¿cuál es el sentir que Dios quiere que tengas con aquellos que todavía no son hermanos en la fe? No sé, llamarlo primos espirituales, sobrinos espirituales, nietos espirituales, lo que quieras. Pero todavía no están en la fe. No es que no tienen algún conocimiento del Evangelio, o de Cristo, o del Espíritu Santo, o de Jesús. Todavía no están dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y tenemos que trabajar para que estén dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A griegos y a no griegos soy deudor. A judíos y a griegos soy deudor. ¿Quieres algo más cerca? A argentinos y no argentinos. Soy deudor. Debo proclamar lo que tengo, lo que recibí y puedo compartir de parte de Dios, pero hacerlo con el sentir que está marcando la Escritura. En ese sentido, se hace para la gloria y honra de Dios. Dios tiene muchísima gente todavía para incorporar a su amada iglesia. Todavía no llegó, usando la expresión bíblica, la cantidad de gente, el número de los que van a ser redimidos, salvados por esta bendita gracia del Evangelio. Hasta que se complete el número de la plenitud de los gentiles, frase bíblica, que no es otra cosa que lo que termino de decir. No sea que Dios te use a vos para ganar al último que completa el número de los redimidos. Y se acabó la historia del día de la gracia, el día de la salvación, el día de los milagros, el día de la visitación del Señor. Porque inmediatamente vendrá el tiempo de la traslación, el tiempo del arrebatamiento. Y la tierra comenzará el tiempo en que es muy penoso, el tiempo de la tribulación, seguidamente del tiempo de la gran tribulación. Tiempos proféticos.
Será largo hablar y lo vamos a dejar como tema para otra exposición. Pero mi pregunta es como para ir terminando. ¿Tienes el sentir de Cristo? ¿O el de Pablo? ¿O el de Timoteo? ¿O el de Epafrodito? No importa lo que tenga que enfrentar, sé quién está conmigo, lo enfrento, lo venzo, tomo victoria en el Señor y sigo sirviendo para honrar, para glorificar a Dios. Hay circunstancias muy afligentes en estos días. Hay conocidos, amigos que están peleándola y peleándola por su vida. Algunos han vencido. Tengo muchos testimonios de respuesta a oraciones nuestras como comunidad de Dios para milagro de sanidad. Tengo testimonios de gratitud y todavía seguiremos recibiendo pedidos de oración y todavía seguiremos intercediendo, seguiremos orando, seguiremos viviendo para Dios y sirviendo a Dios a pesar de tantas cosas. Si Dios está con nosotros, entonces, adelante, para su gloria, para su honra. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios la bendición. Después les voy a dirigir en el tiempo para que participen de la Santa Cena del Señor. Ya lo he hecho en casa, acá con mi familia, honrando y participando con los hermanos donde también estamos colaborando como familia. Así que yo los voy a dirigir después de la oración por las necesidades. Así que estén preparados para participar de la copa, del pan y recordar esta maravillosa bendición. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu, gracias porque todavía tienes tu amada iglesia sobre esta tierra. Todavía muchos están pasando de muerte a vida. Muchos están recibiendo por el trabajo de los hermanos en la fe milagros, sanidades, provisiones maravillosas. Todavía comprobamos que abres puertas que parecen imposibles y tal vez lo sean para muchos, pero no para tus hijos, porque hasta podría ser que se cierran miles de puertas, pero la puerta que tú abres es una puerta que valió la pena esperar. Yo no sé, Señor, cuál es la situación de cada necesidad que ahora estamos presentando, lejos, cada uno en su hogar, lejos en la distancia de otros que se agregan para oír los videos que compartimos con tu palabra, sea en nuestro país, sea en el exterior, tú estás al lado de cada uno. Y si hay un corazón para aprender a honrarte, allí estás tú, Señor. Gracias por esta realidad. Toma estas necesidades. Solo tu mano la transforman de necesidad a una herramienta de trabajo para testificar lo que tú has hecho con tu intervención. Lo que tú has hecho honrando la fe que hemos puesto al presentar nuestras necesidades. Por la cruz del Calvario entendemos, no solo llevaste nuestros pecados, has hecho la provisión necesaria para que siempre seamos bendecidos mediante la fe en ti. Gracias por esa cruz, aunque cruenta, pero necesaria para nuestra redención. Gracias, Señor, por tu resurrección, porque en tu resurrección también nosotros nos levantamos para vivir en fe y para honrarte. Señor amado, guíanos ahora al participar de tu mesa, recordando lo que tú has hecho, lo que haces y seguirás haciendo por cada hijo tuyo, pero también comprometiéndonos para emularte y tener tu sentir en el servicio. Padre, que siempre podamos dar lo que hemos recibido de ti. Bendecimos con tu bendición, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, prepárese a participar de la mesa del Señor. Tome del pan, tome la copa. Ahora con el pan, recordar como ese pedazo de pan de tantos pedacitos que salen del único pan que partimos.
El pan que partimos no es la comunión con Cristo, dice Pablo a los Corintios. Es simbólico. Muchos pedacitos, pero a la vez un solo pan. Igual nosotros, muchos cristianos, un solo Cristo. Muchos hijos de Dios, un solo Dios. Come del pan en memoria del Señor. Recordando las palabras de Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es el pan de vida. La vida que encontramos mediante la fe en Él. Vida espiritual, vida sentimental y toda clase de ayuda para que esa vida se sostenga. Allí están los milagros del Señor. Bendecido y glorificado sea el nombre santo de nuestro Jesús. Nombre sobre todo nombre, Jesucristo, dice la Escritura. Toma la copa, recordar, todo está garantizado por la sangre que Cristo vertió como Cordero de Dios en ese sacrificio cruento pero necesario para nuestra redención. Siempre recuerdo las palabras que escribió el apóstol Pedro. Dios nos llamó a esta vida para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El participar de esta copa nos hace recordar que el poder de esa sangre también está con nosotros y por nosotros. Participa de esa copa en memoria del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora juntos agradecemos por la participación de esta mesa. En el video anterior ya hemos dicho que se preparen para participar de esta mesa. Si has participado, entonces agradece conmigo en esta oración. Y si no has participado, bueno, prepárate y está atento en cada video para la próxima oportunidad. Padre bueno, gracias por haber participado de esta mesa de comunión. Como lo hacemos, muchos de tus hijos a lo largo y ancho de este mundo están participando de esa mesa que tú erigiste como un memorial, pero también con una promesa, que lo vas a hacer próximamente, con todos los redimidos allí en los cielos, allí donde nos esperas, allí donde vamos. Y mientras vamos, nos enseñas a traer parte de ese cielo aquí sobre nuestras vidas y también para compartir a quien lo necesita. Gracias por ayudarnos a ser tuyos. Gracias por ayudarnos siempre a vivir contigo. Gracias por fortalecernos, por establecernos para gloria tuya en este santo, bendito y maravilloso camino. Señor, que siempre seamos causa de bendición, llevando siempre la administración necesaria para que tu reino siga extendiéndose a tantos corazones como sea posible. Lo agradecemos en el nombre del Padre, lo agradecemos en el nombre del Hijo y lo agradecemos en el nombre del Espíritu Santo, ahora y siempre. Aleluya. Amén. Amén. Que Dios añada sus bendiciones. Nos vemos en el próximo video.